canales donde se va a reabsorber y excretar todo lo que el cuerpo necesita y no necesita. La reabsorción tubular es extremadamente selectiva, principalmente utilizando los mecanismos de transporte activo, tanto primario como secundario. Lo único que se mueve por transporte pasivo son solo el agua, cloro y la urea, nada más. Lo único que se va a mover entonces sin gasto energético son estos tres elementos. El agua, principalmente que se mueve por el efecto osmótico, más que todo del sodio. El cloro, que se mueve libremente para poder facilitar lo que viene a ser la mantención de las cargas eléctricas. Quiere decir, si se mueve una carga positiva en una dirección, el cloro tiene que moverse para poder equilibrar esas cargas eléctricas. Por ejemplo, si empieza a absorberse sodio, va a empezar a moverse con el sodio el cloro, una carga positiva y una carga negativa, para poder mantener el equilibrio eléctrico alrededor de lo que vienen a ser las membranas de los túbulos renales. Y la urea es un producto de desecho metabólico que solo se elimina por simple difusión. Eso determina algo muy importante. En lo que viene a ser muchos de los elementos que se van a eliminar a través de la orina, hay sustancias que se pueden filtrar, pero que van a absorberse por completo, como habíamos visto en la anterior clase. Entonces, una de estas sustancias, por ejemplo, es la glucosa, que tiene una capacidad de filtrado bastante alta. Hasta 180 gramos por día de glucosa pueden filtrarse. Eso es más o menos unos 180 miligramos por decilitro de sangre. Tanto la cápsula de Bowman como la primera porción del túbulo contorneado proximal son los que se encargan de reabsorber por completo la glucosa y tienen una capacidad de reabsorción de hasta 180 gramos diarios, o sea, unos 180 miligramos por decilitro de sangre. Quiere decir que a nivel de la orina, en condiciones normales, no debería estar presente la glucosa. Los niveles de glucosa que indican diabetes, por ejemplo, son niveles en ayunas de glucosa superiores a los 120 miligramos por decilitro. Así que si en la primera orina de la mañana, ya estoy hablando en ayunas, encuentro rastros de glucosa, quiere decir que esa glucosa ha estado por lo menos en 181 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque la capacidad de absorción está hasta 180. Ya con 181 ya voy a encontrar un poco de glucosa en la orina. Si es que encuentro esto en la primera orina de la mañana, mi paciente está con diabetes, porque sus niveles de glucosa han estado 60 miligramos por encima del nivel normal que debería tener, que es 120. Eso ya me indica propiamente una diabetes. Es una capacidad de reabsorción al 100% en condiciones normales. Claro, cualquier persona, por ejemplo, podría tener una gran cantidad de glucosa en la orina sin que signifique diabetes. Eso no en la orina de la mañana, sino en cualquier otra orina. Una persona, por ejemplo, un niño, que ha ido a un cumpleaños, comiendo una gran cantidad de dulces. Justo después del cumpleaños va al baño, esa orina va a tener gran cantidad de glucosa, porque ha comido demasiados dulces. Eso va a superar por completo la reabsorción tubular. Pero esa es una orina, básicamente después de comer una gran cantidad de dulces. Es un poco difícil que no se encuentre la glucosa en ese sentido. Estamos hablando propiamente de la primera orina de la mañana, porque va a ser de orina en ayunas. Otras sustancias pueden filtrarse, se reabsorben casi en su totalidad, dejando pequeñas cantidades. Por ejemplo, el bicarbonato se puede filtrar a una razón de 4.320 miliequivalentes diarios y se reabsorben 4.318. Así que del bicarbonato solo se van a eliminar unos 2 miliequivalentes al día, una reabsorción del 99.9%. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, para el sodio, el cloro, que se reabsorben arriba del 99%, el potasio 87%, y tenemos estos dos indicadores, la urea y la creatinina. La urea, básicamente la urea, por filtrado, puede llegar a salir casi toda la urea del torrente sanguíneo, pero se va a reabsorber por difusión. No se olviden que la urea solo se mueve por mecanismos de transporte pasivo, no se mueve por transporte activo. Así que la urea
es de los pocos elementos que se equilibran completamente entre el túbulo y el flujo sanguíneo alrededor del túbulo renal. Se filtra toda la urea, sí. Gracias al filtrado, no se olviden, se va a salir gran cantidad de agua a través del glomérulo y con el agua va a salir gran cantidad de sustancias. La urea puede llegar a filtrarse en su totalidad. Pero ahora que tengo una gran cantidad de urea en el túbulo renal y nada en el torrente sanguíneo, la difusión no va a permitir esto. Hay una gran diferencia de concentración. La urea va a empezar a ingresar dentro del torrente sanguíneo hasta equilibrar las concentraciones. Quiere decir que la urea tiene una capacidad de reabsorción exactamente del 50%. Solo la mitad de la urea va a eliminarse a través de la orina. La cantidad filtrada, 46.8 gramos diarios, lo que quiere decir que normalmente la urea en la orina se encuentra alrededor de los 23.4 gramos al día, justo la mitad. Y claro, eso depende mucho de lo que es el metabolismo proteínico. La urea se forma propiamente por el metabolismo de las proteínas, principalmente de lo que viene a ser el grupo amino de los aminoácidos. Así que a mayor cantidad de proteínas una persona consuma, va a haber mayor liberación de urea. Menor cantidad de proteínas se consumen, menor liberación de urea. La creatinina, por otro lado, la creatinina, a diferencia, por ejemplo, de la glucosa, que se reabsorbe en su totalidad y no sale nada en la orina, la creatinina no se reabsorbe absolutamente nada. La creatinina solo se elimina a través de filtrado glomerular. No se llega a reabsorber nada porque no hay ningún transportador que pueda absorber creatinina. Se libera a razón de más o menos 1.8 gramos al día de creatinina. Esa es la cantidad filtrada y va a ser propiamente la cantidad excretada. El aumento o disminución de esto depende mucho del metabolismo. La creatinina es un producto metabólico que se genera principalmente del metabolismo de la fosfocreatina, de la formación de energía a través de los músculos. Y ese mismo metabolismo es lo que determina la cantidad de creatinina que se va a producir y que se va a empezar a eliminar a través del cuerpo. El resto de las sustancias se eliminan básicamente por mecanismos de transporte activo, tanto primarios como secundarios. Y claro, dependiendo de las sustancias, todas las células renales pueden llegar inclusive a un transporte activo máximo. O sea, tienen la capacidad de eliminar todo lo que necesiten o reabsorber todo lo que se necesite de esos solutos. En el caso de lo que viene a ser la reabsorción que se produce a nivel de la cápsula de Bowman y propiamente del túbulo contorneado proximal, de la glucosa y de los aminoácidos, todo es por cotransporte con el sodio. A nivel apical, estas células lo que van a reabsorber en realidad es sodio. Esa absorción de sodio genera suficiente energía y gradiente para poder reabsorber tanto aminoácidos como glucosa, los cuales luego van a pasar. El transportador de glucosa lo envía al torrente sanguíneo y los aminoácidos básicamente por difusión. Como se están concentrando en gran cantidad dentro de la célula del túbulo renal, van a empezar a salir hacia el torrente sanguíneo. Y la bomba de sodio y potasio se va a encargar de equilibrarlos. Efectos osmóticos y eléctricos al sacar el sodio e introducir el potasio dentro de las células. No permite entonces una modificación de los voltajes. Lo mismo pasa con la reabsorción de hidrógeno a este nivel. Se reabsorbe sodio y más bien se empieza a eliminar hidrógeno para mantener nuevamente el equilibrio eléctrico. El sodio de carga positiva se reabsorbe y el hidrógeno de carga positiva también se va a eliminar. Esto es lo que permite, en primer lugar, que la orina siempre tenga un leve pH ácido para que pueda eliminarse las bacterias. Entonces, la reabsorción de sodio, además, no solo me va a generar reabsorción de glucosa, aminoácidos y la eliminación de hidrógeno. Al mismo tiempo, también reabsorbe gran cantidad de agua. El sodio es osmótico. Donde se mueve el agua. Como está empezando a generarse el movimiento de sodio, vean un efecto. A nivel de la luz del túbulo renal empieza a generarse una carga negativa, porque se está absorbiendo una carga positiva. Ahí entra en juego el cloro.
el cloro, a medida que se va moviendo el sodio, va generando aquí una carga negativa. Y el cloro es de carga negativa. Lo que va a provocar entonces que también se empiece a reabsorber el cloro. O sea, va a empezar a moverse por difusión solo por esa energía negativa. Porque no se olviden que no puedo permitir gran cantidad de cloro en la orina, porque estoy liberando también hidrógeno. El cloro y el hidrógeno van a unirse y van a formar ácido clorhídrico. Entonces puede ser demasiado ácido. Tenemos que controlar esa parte y lo va a hacer propiamente por el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, el riñón. Entonces, además, a medida que se va reabsorbiendo agua, aumenta la concentración de cloro en la luz del túbulo renal, lo que también facilita la reabsorción de cloro. Y claro, el único soluto que no se mueve por transporte. La urea, a medida que se reabsorbe agua, también empieza a incrementar su concentración en el túbulo renal, lo que va a provocar que la urea también empiece a movilizarse. Ahora vamos a ver lo que se va a generar de reabsorción y secreción en las diferentes partes de la nefrona. Empezando con el túbulo proximal. Es a este nivel donde se va a generar el 65% del aclaramiento tubular. O sea, más de la mitad de los mecanismos de reabsorción y excreción se producen en el túbulo contorneado proximal. Las células del túbulo contorneado proximal van a mantener el líquido que ha filtrado en un nivel isoosmótico. Van a mantener la presión osmótica, pero hay una gran cantidad de solutos que pueden absorberse y moverse a través de las membranas celulares. Se reabsorbe en primer lugar sodio. Junto con el sodio ya sabemos que se va a reabsorber agua, cloro, glucosa y aminoácidos. A medida que se va liberando hidrógeno, además, va reabsorbiéndose bicarbonato y también el potasio. Todo esto empieza a reabsorberse en el túbulo contorneado proximal. Se elimina hidrógeno, como hemos visto, una gran cantidad de ácidos orgánicos y también algunas bases orgánicas van a empezar a eliminarse a través de las células del túbulo contorneado proximal. El asa de Henle. El asa de Henle tiene dos porciones, una porción delgada, descendente, y una porción gruesa, ascendente. La porción delgada descendente solo reabsorbe agua, es un concentrador de la orina. A este nivel, estas células van a presentar una gran cantidad de poros por los cuales va a pasar el agua, o sea, una gran cantidad de acuaporinas. Van a reabsorber entonces gran cantidad de agua. En el túbulo, perdón, en la parte descendente del asa de Henle solo se va a reabsorber agua. Luego, en la parte gruesa ascendente ya vamos a tener más mecanismos de aclaramiento. De hecho, a este nivel, no se olviden, se va a generar primero la reabsorción de agua en la porción descendente, concentra la orina, la vuelve hiperosmótica. Pero en la porción gruesa ascendente, más bien se van a reabsorber solutos, provocando que lo que es propiamente el filtrado, el contenido, se vuelva hipoosmótico. Va a bajar en gran medida la presión osmótica. Se va a completar un 25% del aclaramiento tubular. Aquí vamos a tener la reabsorción de sodio. Ya sabemos que con el sodio se va a reabsorber cloro, se puede reabsorber potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. Pequeño detalle con respecto al calcio. Se reabsorbe calcio principalmente por efecto de lo que va a hacer propiamente la hormona paratiroidea y la vitamina D. Si no se tiene este efecto, la reabsorción del calcio es muy pequeñita, casi insuficiente, y se permite la eliminación de gran cantidad de calcio. En cambio, con el efecto de la hormona paratiroidea y la vitamina D, se va a reabsorber gran cantidad de calcio para mantener el calcio dentro del cuerpo, útil en primer lugar para lo que es propiamente el almacenamiento de calcio en los huesos. Lo único que se excreta a este nivel es propiamente el hidrógeno. Es en estas células, principalmente en lo que vienen a ser las células de la porción descendente delgada del asa de Henle, donde van a funcionar un grupo de diuréticos conocidos como los diuréticos de asa. Entre estos tenemos la furosemida, el ácido hepaclínico y la bumetanida. ¿Qué hacen los diuréticos de asa? Lo que van a hacer los diuréticos de asa es bloquearme por completo el transporte activo de sodio.
Como me están deteniendo el transporte activo de sodio, entonces no se reabsorbe sodio, se va a quedar dentro del túbulo renal, entonces, sodio junto con cloro, porque no se olviden que a medida que se reabsorbe el sodio, se reabsorbe también el cloro. Y también van a quedarse pequeñas cantidades de potasio, que también funciona dentro de este transportador. Entonces, en el túbulo renal van a empezar a incrementar las cantidades de sodio, cloro y potasio. Básicamente sal. Un efecto osmótico amplio. Como se ha detenido este transporte activo y se mantiene gran cantidad de sodio dentro del túbulo renal, esto va a generar un efecto osmótico mayor, arrastrando consigo gran cantidad de agua. Entonces, todo el agua que estaba reabsorbiéndose por la porción delgada descendente se va a empezar a eliminar casi en su totalidad en la porción gruesa ascendente. Esto va a aumentar el volumen de líquido dentro del túbulo renal, permitiendo una mayor salida de agua, propiamente el mecanismo de diuréticos de asa. Pero no se olviden, se está perdiendo entonces sodio, cloro, potasio y gran cantidad de agua. Los demás elementos, muchos pueden pasar a través de difusión paracelular. Pequeñas cantidades de sodio y potasio, así como también el magnesio y el calcio, podrían reabsorberse por simple difusión entre las células, básicamente por la diferencia de concentraciones que tienen estos solutos entre el túbulo y el torrente sanguíneo. Pero no se olviden, mayor absorción de calcio se percibe gracias a lo que viene a ser el efecto de la hormona paratiroidea y la vitamina D. En el túbulo contorneado distal, la primera porción, para ser precisos, del túbulo contorneado distal, se va a reabsorber principalmente lo que es sodio, cloro, calcio y magnesio. Mismos mecanismos. A medida que se reabsorbe el sodio, se reabsorbe también cloro para mantener el equilibrio eléctrico. El calcio se puede reabsorber por pequeñas cantidades por difusión. Más que todo va a depender del efecto de la vitamina D y la hormona paratiroidea. Y en el caso del magnesio, principalmente por difusión. Aquí funciona otro grupo de diuréticos, los diuréticos diacídicos. Estos diuréticos me van a bloquear el transportador de sodio y cloro. Lo bloquean por completo, permitiendo entonces, nuevamente, que se mantenga gran cantidad de sodio dentro del túbulo, lo que aumenta su presión osmótica y arrastra consigo gran cantidad de agua, incrementando el volumen urinario. Algo que aquí cabe resaltar y es muy importante. Tanto en el asa de Henle como en el túbulo distal, los diuréticos funcionan de la misma manera, detienen la absorción de sodio. Pero vean que tenemos al otro lado, la bomba de sodio y de potasio. Lo que quiere decir que si se detiene la reabsorción de sodio, la bomba de sodio y potasio no tiene mucha capacidad para poder introducir nuevamente el potasio. Dentro de lo que vienen a ser las células de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, vamos a tener un canal de escape de sodio, de potasio. Como ya no hay sodio, va a empezar también a arrastrar un poco de potasio. Esto es mucho más evidente dentro también de lo que viene a ser el túbulo distal. De igual manera, el cloro empieza a salir de la célula junto con el sodio que se está reabsorbiendo, pero si esto se detiene, aquí se va a concentrar gran cantidad de sodio y cloro. El potasio, como ya no tiene cómo entrar a la célula, podría inclusive dejar de movilizarse. En ambos casos, tanto con los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida o los diuréticos de asa como la furosemida, se elimina gran cantidad de agua, sodio y también pueden eliminarse pequeñas cantidades de potasio. El sodio, estas modificaciones no generan mucho problema dentro de lo que son los líquidos extracelulares, porque están en gran cantidad. Pero ¿qué pasa si elimino pequeñas cantidades de potasio? El líquido extracelular tiene muy poca cantidad de potasio. Es por eso que el utilizar diuréticos tiacídicos y los diuréticos de asa pueden eliminar pequeñas cantidades de potasio que nos podrían generar problemas como la hipopotasemia. Es importante que se mantenga el potasio dentro del cuerpo. En la porción final del túbulo distal, así como también los túbulos colectores corticales, aquí vamos a encontrar ya dos tipos de células. Las células principales
y las células intercaladas. Las células intercaladas, conocidas en este nivel como células intercaladas tipo A y tipo B. O sea, hay dos tipos de células aquí mismo. Las células intercaladas tipo A, las células intercaladas tipo B. En primer lugar, las células principales se dedican básicamente a la reabsorción de sodio y cloro y a la eliminación de potasio. En caso de estímulo de la hormona antidiurética, las células principales, tubulares, también van a reabsorber gran cantidad de agua. El efecto, en primer lugar, de lo que viene a ser la hormona antidiurética es básicamente el incremento de lo que va a ser las acuaporinas en la membrana celular, lo que va a permitir mayor reabsorción de agua. Ahora, se está reabsorbiendo sodio y cloro y se está eliminando potasio. En estas células va a trabajar un último grupo de diuréticos, los conocidos como los ahorradores de potasio. A nivel de estas células, lo que vamos a tener ya no un transportador en la parte apical de la célula. En las células tubulares distales, el transportador es solo la bomba de sodio y de potasio que está en la parte basal. Lo que hace esta bomba es simple, va a sacar sodio, va a introducir potasio. Dentro de la célula, entonces, empieza a acumularse gran cantidad de potasio y empieza a disminuir el sodio. En la parte apical yo voy a tener canales de fuga, directamente canales. Como aquí hay gran cantidad de potasio, el potasio va a empezar a salir. Y como no hay sodio, el sodio empieza a entrar. Consigo, claro, va a arrastrar cloro, voy a empezar a mover el cloro también para mantener el equilibrio eléctrico. Pero osmóticamente ha reabsorbido sodio y está eliminando potasio. Los otros diuréticos me estaban eliminando sodio y potasio. Aquí es donde van a entrar un grupo de diuréticos que se utilizan principalmente en hipertensión, los ahorradores de potasio. Entre estos tenemos dos, los antagonistas de aldosterona y los bloqueantes del canal de sodio. Los bloqueantes del canal de sodio, que vienen a ser propiamente la amilorida y el tramperel, lo que hacen es justamente bloquearme el canal de sodio. Como está bloqueado el canal de sodio, ya no puede ingresar el sodio, se mantiene entonces en la luz del túbulo y arrastra consigo gran cantidad de agua, aumentando la diuresis. Pero no estoy eliminando potasio. Este se va a quedar dentro del torrente sanguíneo. Con los otros diuréticos sí podría eliminar potasio. Sin potasio no se repolarizan adecuadamente las membranas. Y hablando propiamente del sistema cardiovascular, eso aumenta la frecuencia, la fuerza de contracción y me genera vasoconstricción, aumentándome la presión. Entonces, si tengo un paciente hipertenso, tengo que tener mucho cuidado con el uso de diuréticos tiacídicos y los diuréticos de asa. Porque si bien están eliminando agua, pero me están afectando los potenciales, lo que también me mantendría elevada la presión. En cambio, en estos pacientes, lo mejor es utilizar los diuréticos ahorradores de potasio, porque voy a permitir la salida de sodio y agua y más bien me voy a quedar con el potasio. El potasio me repolariza adecuadamente las membranas, lo que disminuye la frecuencia cardíaca y genera vasodilatación, generando realmente un efecto beneficioso para los pacientes hipertensos. En cualquier otro paciente no hay problema, podemos usar cualquier tipo de diurético. Y como les decía, también están los antagonistas de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Cómo es que permite la aldosterona propiamente la reabsorción de sodio? Porque a nivel de los túbulos distales, principalmente en la parte final del túbulo distal y el túbulo colector en sus células principales, activa la bomba de sodio y potasio, permitiendo entonces una gran cantidad de sodio del torrente sanguíneo y va eliminando potasio. Como reabsorbe sodio, reabsorbe agua. Ahí está el efecto de la aldosterona. Y ahora sí van a entender de mejor manera la natriuresis y diuresis por presión. Porque a medida que la aldosterona aquí va reabsorbiendo sodio, se va a empezar a generar hipertensión. Pero a nivel del glomérulo y del resto de los túbulos, esa presión permite más bien la salida de sodio y de agua. La natriuresis y diuresis por presión, que equilibra por completo esa reabsorción de sodio y agua que se genera gracias a la aldosterona. Y aquí es donde van a actuar el otro grupo de ahorradores de potasio, los antagonistas de aldosterona como la espironolactona o la esclerenol.
Lo que hacen básicamente es bloquear el efecto de la aldosterona sobre el transportador de ATP. El transportador de ATP, esta molécula, va a tener un punto de unión para la aldosterona, generando entonces que empiece a activarse y a mover gran cantidad de sodio. Lo que hacen estos medicamentos es unirse a ese punto de unión, pero no lo activan, solo se unen, evitando que la aldosterona pueda activar la bomba de sodio. Y detienen por completo la reabsorción de sodio, permitiendo entonces una mayor diuresis. Las células intercaladas tipo A y tipo B se encargan principalmente de lo que viene a ser el equilibrio ácido-base. Las células intercaladas tipo A, así como las células intercaladas tipo B, ambas funcionan con el mismo mecanismo interno. El dióxido de carbono es lo que va a ingresar a la célula. Dentro de las células tenemos la anhidrasa carbónica, la enzima que se encarga de facilitar la unión del dióxido de carbono con el agua para formar el ácido carbónico. Ya sabemos que el ácido carbónico en los tejidos orgánicos no se queda como tal, siempre se separa en bicarbonato y en hidrógeno. Ahora, las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B tienen los mismos mecanismos. A un lado de la célula, ya sea en la parte basal o apical, vamos a encontrar una eliminación de hidrógeno junto con el hidrógeno, el cloro, para mantener el equilibrio eléctrico, y en el otro lado vamos a tener la eliminación de bicarbonato junto con la absorción de cloro y de potasio. Ahora, las células intercaladas tipo A y tipo B tienen los mismos mecanismos y las mismas partes en sus membranas, solo que en unas están al revés. La célula intercalada tipo A elimina la luz tubular, hidrógeno y cloro, y elimina el torrente sanguíneo, bicarbonato, potasio, y absorbe el cloro. La célula intercalada tipo B, esto está al revés. Envía hacia la luz del túbulo el bicarbonato, absorbe el cloro y elimina potasio, mientras que en su parte basal es donde va a enviar hidrógeno y cloro al torrente sanguíneo. Solo están invertidas, nada más. Si el pH del cuerpo, por ejemplo, es ácido, se va a activar principalmente la célula intercalada tipo A, manteniendo el bicarbonato y eliminando el hidrógeno para equilibrar el equilibrio o equilibrar el pH del torrente sanguíneo. Ahora, si el pH es alcalino, más bien se activan las tipo B. Van a retener hidrógeno y van a eliminar bicarbonato. De esa manera es como actúan estas células. El mecanismo es el mismo. Los transportadores que tienen son idénticos. La única diferencia es que están invertidas, nada más. Las células intercaladas tipo A, no se olviden, eliminan hidrógeno y cloro y retienen bicarbonato. Y las tipo B es al revés, eliminan bicarbonato y retienen hidrógeno y cloro. Y claro, con el bicarbonato tiene que moverse también el potasio para poder mantener el equilibrio eléctrico en estas células. Y terminaríamos con el conducto colector medular. Aquí se va a reabsorber sodio, cloro. Aquí es donde se genera un gran movimiento de urea. Aquí vamos a encontrar una facilidad para que la urea pueda absorberse. Además, no se olviden que durante todo el resto de la nefrona ha habido cambios constantes en la osmolaridad y las presiones, tanto entre el túbulo y el torrente sanguíneo. A este nivel ya no es tanto la modificación, lo que ya permite el movimiento facilitado de la urea para volver a equilibrar por completo la excreción de urea. Entonces puede reabsorberse urea, pero si tenemos mayor cantidad de urea en el torrente sanguíneo, la reabsorción es poca, dependiendo de los niveles de urea, no se olviden. Solo hay reabsorción de urea, no hay excreción, porque la urea se filtra en su totalidad y tiene que reabsorberse para mantener los niveles en el torrente sanguíneo equilibrados. Ahora, se va a reabsorber sodio y cloro, y en caso necesario se va a reabsorber agua, siempre y cuando existe el estímulo de la hormona antidiurética. Se elimina hidrógeno y se reabsorbe bicarbonato, completando lo que viene a ser el manejo del equilibrio ácido-base. ¿Qué regula toda la reabsorción? El equilibrio glomérulo-tubular. Muchos de los efectos que hemos visto son transporte activos, algunos por pasivo, pero más que nada va a depender de la cantidad de flujo de sangre
entre lo que es el glomérulo, el túbulo, sus vasos sanguíneos, la mácula densa, los mecanismos que no hemos visto anteriormente de filtrado. Si fluye gran cantidad de sangre, va a haber bastante mecanismo de reabsorción y expresión. En cambio, si fluye poca sangre, lo más probable es que solo se reabsorba sodio y agua para tratar de mantener la presión, subir el volumen sanguíneo. Además, las fuerzas físicas, la presión hidrostática, coloidosmótica, la presión arterial, ya habíamos visto los mecanismos de natriuresis y diuresis por presión. Hormonalmente, la aldosterona, la angiotensina 2. En primer lugar, ¿qué hace la angiotensina 2? A nivel de las células renales. Los receptores de angiotensina 2 están tanto en la parte basal como en la parte apical de la célula. En la parte apical me activan básicamente lo que va a hacer el transportador de sodio e hidrógeno, absorbiendo gran cantidad de sodio, eliminando hidrógeno. Y en la parte basal, la bomba de sodio y potasio y el transportador de sodio y bicarbonato, permitiendo que se retenga gran cantidad de sodio. Se retiene sodio, se retiene agua. Eso va a ser propiamente la angiotensina 2. Y la aldosterona, ya sabemos, la aldosterona actúa en las células intercaladas tipo A, perdón, en las células tubulares principales del túbulo contorneado distal, activando también la bomba de sodio y potasio, reteniendo gran cantidad de sodio. Efectos tanto de la aldosterona como de la angiotensina 2. Sin mencionar además que la angiotensina 2 también genera vasoconstricción, por eso eleva también la presión. Ahora, la hormona antidiurética, por otro lado. La hormona antidiurética actúa también en las células tubulares. Normalmente estas células tienen muy poca cantidad de acuaporinas, pero en su interior hay una gran cantidad de pequeños fragmentos de membrana celular que tienen acuaporinas, pero están dentro de la célula, están almacenados aquí adentro. La hormona antidiurética lo que va a hacer es simple. La hormona antidiurética va a actuar sobre los receptores, activando la proteína G y la adenilato ciclasa, lo que va a generar formación de gran cantidad de AMP cíclico a través del ATP. El AMP cíclico me activa las proteínas sinasas A, es un mecanismo que habíamos visto en otros puntos, en otras células, y esto va a generar fosforilación de esas proteínas que se encuentran dentro de la membrana, dentro de la célula mejor. Entonces, las acuaporinas se van a activar. Las acuaporinas activas empiezan a migrar y se empiezan a pegar a la membrana celular, provocando entonces que aparezca una mayor cantidad de acuaporinas en la membrana celular, lo que permite la entrada de grandes cantidades de agua. Entonces, como entra agua, ya no hay agua para eliminar, por eso hormona antidiurética. Una vez que desaparece el efecto simple, esas pequeñas acuaporinas que estaban fosforiladas pierden el fosfato, se desprenden de la membrana y otra vez se quedan dentro de la célula, lo que evita que ingrese gran cantidad de agua y que se pueda eliminar estas grandes cantidades a través de la orina. Ese es el efecto que tiene la hormona antidiurética. El péptido natriurético auricular más bien me bloquea esto. El péptido natriurético auricular más bien me bloquea todo este mecanismo hasta la formación del AMP cíclico y la proteína sinasa, lo que hace entonces que mayor cantidad de acuaporinas se desprendan de la membrana, permitiendo que se elimine gran cantidad de agua. Además, el péptido natriurético me va a bloquear todos los transportadores de sodio, permitiendo que haya mayor cantidad de sodio en el túbulo renal, arrastrando consigo gran cantidad de agua. La hormona paratiroidea, como habíamos visto hace un momento, es la que me va a activar principalmente el transporte de calcio, facilitando una mayor reabsorción de calcio por parte de los túbulos renales. Sistema nervioso autónomo, por parte de lo que viene a ser el sistema nervioso simpático, también puede regularlo esto al regular propiamente la presión y flujo sanguíneo a nivel renal. Para poder identificar adecuadamente o revisar la función renal, principalmente la función de filtrado y aclaramiento, nosotros tenemos lo que viene a ser el aclaramiento renal, que no es un indicativo de la función renal. Dependiendo de qué sustancia nosotros utilizamos para el aclaramiento, podemos determinar no solo el funcionamiento renal, incluso su flujo sanguíneo, plasmático, etc.
El aclaramiento se lo obtiene calcular la concentración urinaria de la sustancia por el volumen urinario en 24 horas y dividiendo en la concentración plasmática de la sustancia. Quiere decir, para poder hacer en primer lugar una prueba de aclaramiento renal, el paciente tiene que recolectar su orina 24 horas. 24 horas tiene que recolectar. No quiere decir que el paciente tenga que aguantarse de ir al baño 24 horas, sino que toda la orina que va a tener en 24 horas la tiene que acumular en un frasco. Entonces lleva ese frasco al laboratorio. En el laboratorio van a tomar la muestra de orina y van a obtener una muestra de sangre. Entonces, dependiendo de la sustancia que vamos a utilizar, nosotros podemos valorar ya sea el filtrado, el flujo plasmático renal, etc. Mire lo que pasa con la inulina. Habíamos visto que la inulina es una sustancia que solo se filtra, no se absorbe ni se excreta. Entonces, calculando el aclaramiento de la inulina, yo calculo el filtrado glomerular. Y puedo comparar el aclaramiento de la inulina con otras sustancias. Porque no se olviden que hay sustancias que se filtran, hay sustancias que se filtran, se absorben, y hay sustancias que se filtran y se excretan. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, la sustancia se aclara de la misma manera que en la inulina. Pongamos un aclaramiento de la inulina de 1, para que sea más fácil de entender. Entonces, la inulina tiene un aclaramiento de 1. Eso me indica que solo se filtra. Cualquier sustancia que tenga el aclaramiento de 1, igual que la inulina, significa que solo se filtra. Si el aclaramiento es menor a la inulina, digamos, me sale 0.5, quiere decir que la sustancia se está filtrando y también se está reabsorbiendo. Veamos el ejemplo de la glucosa. Concentración urinaria es de 0, porque no va a haber. 0 por 0, 0. Dividido entre 0, 0. O sea, realmente, cada que se reabsorbe va a llegar a menor. Y cuando ya llega a 0, significa que se filtró y se reabsorbió por completo. Ahora, si el aclaramiento es mayor al de la inulina, quiere decir que la sustancia se ha filtrado y también se ha excretado. Ha sido eliminada también por excreción. Cuando comparamos estas sustancias, la inulina, en primer lugar, no es una sustancia orgánica. O sea, no es una sustancia que esté dentro del cuerpo de forma normal. Tenemos que introducirla. Pero sí tenemos una sustancia, cuando hemos hecho estas comparaciones, descubrimos algo, la creatinina. La creatinina solo se filtra y sí se produce dentro del cuerpo. Entonces, en vez de estarle inyectando al paciente inulina y esperando 24 horas, directamente hacemos el aclaramiento de creatinina. Y es lo mismo que con la inulina. El aclaramiento de creatinina demuestra solo el filtrado glomerular. Cualquier sustancia que aclare igual que la creatinina es filtrado glomerular único. Si tiene mayor aclaramiento que la creatinina, se filtra y se excreta, y si tiene menor aclaramiento que la creatinina, se filtra y se reabsorbe. Y de hecho, como la creatinina nos indica propiamente el filtrado glomerular, al valorar el aclaramiento de creatinina, valoramos la función de filtrado glomerular, porque ya tenemos los valores normales que deben tener el aclaramiento de la creatinina. Entonces, cuando se modifica esto, estamos viendo que no hay suficiente filtrado y se está alterando la función del glomérulo. Por otro lado, si yo aclaro el ácido paraminoibúrico. El ácido paraminoibúrico es un ácido orgánico que se va produciendo en el cuerpo. Pero, algo interesante, este solo se encuentra en el plasma, no se encuentra incluso dentro de los eritrocitos. Así que al calcular el aclaramiento del ácido paraminoibúrico, yo puedo calcular el flujo plasmático renal. Entonces, el aclaramiento de creatinina ya me indica si el riñón está funcionando bien o está funcionando mal. Si a esto le añado el aclaramiento del ácido paraminoibúrico, ahí ya puedo tener una causa tal vez de la falla renal. Si hay un ácido paraminoibúrico normal, el problema es postrenal. El problema es después del glomérulo. Puede ser en los túbulos renales, puede ser en los túbulos inclusive corticales, o puede ser directamente en la uréter, etc. Ahora, si me ha alterado el flujo plasmático renal, mi problema es renal o prerrenal. Tal vez mi paciente está con falla renal porque no está recibiendo en su riñón suficiente sangre. Hay una coartación aórtica, hay una compresión de los vasos renales, hay alguna situación que está provocando
esa pérdida de flujo sanguíneo renal, lo que me está generando una falla renal. O puede ser que esté dañado directamente el riñón, lo que me altera tanto el aclaramiento de creatinina como el ácido paramino y búrico. ¿Alguna duda que tenga?